Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión hemos traído un video acerca del cálculo infinitesimal, en la cual les daremos a conocer una breve introducción, la historia, unas definiciones de derivada integral y una aplicación de derivada. Aquí mi compañero le va a dar a conocer la introducción. Introducción. El cálculo infinitesimal es una herramienta matemática de extraordinaria utilidad en el planteo y solución de problemas, que admitan un modelo en los que los sistemas que se estudian sean divisibles en pequeñas partes simples o diferenciales, que sumados vuelvan a dar el total. La mayoría de los problemas matemáticos, geométricos y físicos admiten este enfoque, y por lo tanto tienen el cálculo infinitesimal importante aliado. El cálculo infinitesimal se divide en dos ramas complementarias, cálculo diferencial y cálculo integral, que se ocupan respectivamente del cálculo de la partición o diferenciación y de la suma o integración. Tiene remotos orígenes en los filósofos y matemáticos de la escuela griega, entre ellos el célebre Arquímedes de Siracusa. Ellos fueron los primeros en imaginar un cuerpo dividido en elementos más simples en forma y tamaño. Introducción. El cálculo infinitesimal es una herramienta matemática de extraordinaria utilidad en el planteo y solución de problemas, que admitan un modelo en los que los sistemas que se estudian sean divisibles en pequeñas partes simples o diferenciales, que sumados vuelvan a dar el total. La mayoría de los problemas matemáticos, geométricos y físicos admiten este enfoque, y por lo tanto tienen el cálculo infinitesimal importante aliado. El cálculo infinitesimal se divide en dos ramas complementarias, cálculo diferencial y cálculo integral, que se ocupan respectivamente del cálculo de la partición o diferenciación y de la suma o integración. Tiene remotos orígenes en los filósofos y matemáticos de la escuela griega, entre ellos el célebre Arquímedes de Siracusa. Ellos fueron los primeros en imaginar un cuerpo dividido en elementos más simples en forma y tamaño. La importancia de resolver problemas sobre las curvas y los antecedentes de varios investigadores del siglo XVIII y siglo XIX y también de otras épocas dan origen a la importancia del cálculo diferencial presentados por Newton y Leibniz, cada uno con diferentes visiones sobre la aplicación del cálculo infinitesimal. Newton, por otro lado, que partió de una visión de la naturaleza y construyó el cálculo infinitesimal como una necesidad para explicar problemas físicos como el movimiento de un móvil. Newton imaginaba una curva como una ecuación que es f de x y y igual a 0, donde x e y eran funciones de tiempo. Es decir, partía de la imagen cinemática de la curva como trayectoria de un móvil. Leibniz, que partió de una visión filosófica creando un lenguaje universal que consistía en que por sencillas manipulaciones se obtienen fórmulas que resultan ser las verdaderas y que posteriormente serían comprobadas. El origen de la idea del cálculo de Leibniz fue obtener y calcular sumas, y aunque sus opiniones se originaron de manera distinta, como ya se había mencionado, los resultados de ambos son iguales, aunque debido a que las ideas de Newton eran problemas físicos, la integral de Newton es indefinida y por otra parte la integral de Leibniz es definida. Las ideas de estos dos científicos dieron lugar a otros investigadores que aportaron nuevos conceptos del cálculo infinitesimal. Así aparecen ya en 1697 ideas sobre la continuidad. Gregory afirma que el cálculo introduce una nueva operación, el paso al límite, la cual da lugar a números irracionales distintos a los obtenidos como raíces de números racionales. Wallis anuncia claramente la actual definición de límite de una función. También podemos nombrar a Dirichlet, que ya da una definición como la que ya se usa hoy en día. La variable y es una función de la variable x, cuando a cada valor de x en un intervalo le corresponde un valor de y. Todo ello independientemente de que haya expresiones que digan y con x. Por mencionar solo algunas de las tantas aportaciones que tuvieron todos estos personajes. Esto nos permite realizar la importancia que tuvo y que tiene el cálculo y la geometría analítica en la resolución de diferentes problemas, y como las aportaciones de todos estos investigadores
nos ayuda a comprender mejor los conceptos específicos del cálculo, como las derivadas, los límites, los diferentes tipos de integración, etc. Y todas las aplicaciones que se tienen en diferentes ámbitos de la ciencia. En este video nos vamos a enfocar más en lo que es el cálculo diferencial, es decir, lo que es la derivada. Mi compañero, les vamos a dar unas definiciones de lo que es la derivada y la integral. La derivada de una función puede interpretarse geométricamente como la pendiente de una recta tangente a una curva y físicamente como una razón instantánea de cambio. Ahora, la integral. La integración es una de las herramientas más versátiles del cálculo. Sus aplicaciones no se limitan a calcular áreas de regiones planas o volúmenes de sólidos. También se utiliza para calcular longitudes de curvas, centros de masa, momentos de inercia y áreas de superficie. Para representar magnitudes físicas como el trabajo, la fuerza ejercida por una presión o la energía potencial en un campo de fuerza. Bien, como mi compañero dijo que nos vamos a enfocar solo en lo que es el cálculo diferencial, vamos a explicar de dónde proviene la fórmula o regla para sacar la derivada de la función. Como ya habíamos dicho, vamos a demostrar de dónde sale la definición o la fórmula para poder sacar la derivada de una función. Muy bien. Tenemos esta curva cortada por dos puntos cualquiera. Un punto P de coordenadas XY y un punto P1 de coordenadas X1 Y1. Bien. Ahora, la pendiente de una recta cualquiera es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. En lo cual se puede decir, si esto de aquí es Y sub 1 y esto es Y sub 2, esto de aquí puede ser una variación vertical. Y si esto es X2 y esto es X1, se puede decir que esto es una variación horizontal. Por lo tanto, la pendiente es igual a la variación vertical sobre la variación horizontal. Bien. Si nosotros cada vez vamos acercando el punto 1 más hacia el punto P, ¿no es cierto? Vamos a tener líneas así. Hasta que llegue un momento dado en que el punto P1 esté bien cerca del punto P, ¿no, verdad? Que la recta va a ser esta, ¿no, verdad? Entonces puede decir que esta es la recta tangente. Bien. Vamos allá a la pendiente de la recta secante. Como decimos que la pendiente de la recta secante es igual a la variación en Y sobre la variación en X, tratemos de dejar todo esto en una función de un solo término, por ejemplo, que quede todo en función de X. Entonces, si este es X, este punto de acá, para que ya no sea X1, puede ser X más la variación en X. ¿Verdad? Bien, el punto de acá, Y, pero Y está con respecto a, a X, por lo tanto el punto Y está en función de X, ya que por cada valor de X habrá un valor de Y en esta curva, ¿no? Ahora, para el segundo punto, si decimos que este es X más delta X, el punto de acá, así como decimos acá, sería entonces una función de X más delta X, ¿cierto? Ahora sí, procedamos a hacer la pendiente de la secante. La pendiente de la secante es igual a la variación en Y. ¿Cuánto es la variación en Y? Y sub 2, que sería este punto de aquí, f de x más delta x menos el punto 1, sería f de x sobre x sub 2, que es x más delta x menos el punto 1, que es x. Si tratamos de resolver eso, la pendiente de la recta secante va a ser igual a f de x más delta x menos f de x sobre x menos x, se va, nos queda delta x. Bien, aquí tenemos para sacar la pendiente de la recta secante,
Pero como ya había dicho, la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente a una curva. Se podría decir que estamos buscando esta pendiente que pase solo por este punto. Bien. ¿Qué pasa si al punto 1 le vamos acercando cada vez más hasta que llegue al punto P? ¿No es verdad? Se convertiría ahí en la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente sería igual, como acabamos de decir, al límite con delta X tendiendo a 0, porque estamos tratando de hacer de que este punto cada vez se acerque más al primer punto. Es decir, que delta X se va a ir reduciendo cada vez más. Por lo tanto, delta X va a ir tendiendo a 0. ¿De qué? De la función de X más delta X menos f de X sobre delta X. En lo cual a esto de aquí se lo conoce también como derivada. Ya tenemos de cómo se puede hallar la derivada con respecto a una función cualquiera. Bien, ahora como ya hemos dicho, vamos a hacer una pequeña aplicación de la derivada a una función. Vamos a poner esto con despacio y copiemos que la derivada es igual al límite con delta X tendiendo a 0 de f de X más delta X menos f de X sobre delta X.